Buenas tardes. Buenas tardes, Lake. Buenas, bien. Pues vamos a hacer problemas sobre lo que estábamos hablando la semana pasada. Que era momento lineal y el impulso. Entonces hagamos este problema. Estos primeros problemas son fáciles, que los hacemos rápido. Dice: un defensor de línea de fútbol americano de 110 kilogramos corre hacia la derecha a 2.75 metros por segundo, mientras otro defensor de 125 kilogramos corre directamente hacia el primero a 2.60 metros por segundo. ¿Cuáles son, inciso A, la magnitud y dirección del momento lineal neto de estos dos deportistas y su energía cinética total? Entonces, pues en este problema lo que vemos de buenas a primeras son dos cosas, ¿verdad? La primera es una situación muy inusual en donde existe un defensor corriendo contra otro defensor, ¿verdad? Están fuera de sus posiciones, pero bueno, digamos que la pasión de... No siente mucha pasión por el fútbol el que redactó este problema, pero ni modo. Lo siguiente es que nos están pidiendo cantidades físicas respecto a un sistema, a un sistema de cuerpos, ¿verdad? Lo que nos deja nuevamente la característica, pues de que tanto lo que nos sucedía en la energía, en donde nosotros podíamos tomar a varios cuerpos como un único sistema y analizábamos la energía de cada uno de los cuerpos como una contribución final. Pues lo mismo, algo similar sucede con el momento lineal, claro, en donde vamos a tener algo así como un momento lineal neto, si ya digamos inciso A, un momento lineal neto que en principio es vectorial y deberá ser igual al momento lineal del primer jugador más el momento lineal del segundo jugador. Ahora, como estas cosas son vectores, nos está pidiendo la magnitud de ellos. Entonces escribiremos las cosas de manera vectorial para no equivocarnos, ¿verdad? Si estamos diciendo que esto se mueve en línea recta, los dos se mueven en línea recta, podríamos decir que el movimiento está dado sobre el eje horizontal o sobre una superficie horizontal. Este se mueve hacia allá y este se moverá hacia acá. Pues este tendrá una velocidad 1 del jugador 1 y una velocidad 2. Entonces, podríamos decir que este jugador tiene una masa 1 y este otro tiene una masa 2. Los datos es que el primer jugador tiene 110 kilogramos, una masa de 110 kilogramos y se mueve con una velocidad de 2.75 metros por segundo. El segundo jugador tiene una masa de 125 kilogramos, es un poco más grande, ¿verdad? Y se mueve con una velocidad de 2.6 metros por segundo, pero lo hacen en direcciones opuestas. Así que en principio esto deberíamos escribirlo como M1, el vector P1, más M2 por el vector B2.
Y entonces diríamos que el jugador se mueve hacia la derecha, por convención le ponemos positivo, y este jugador se mueve hacia la izquierda y por convención le colocaríamos negativo. Bueno, si quieren, en realidad escribimos que esto se mueve en dirección de unitario más M2, B2 en dirección de menos I unitario. Entonces esto nos deja pensar que el momento lineal neto será la masa 1 por la velocidad 1 menos la masa 2 por la velocidad 2. Y todo esto en dirección de I unitario. Por lo que la magnitud de el momento lineal neto será simplemente la magnitud de esto, ¿verdad? Que será M1V1 menos M2V2. Bien. Es importante no olvidar el sentido vectorial del momento lineal. En el inciso B nos pide la energía cinética total. Entonces, para el inciso B, simplemente lo que haríamos sería energía cinética total, que será igual a la energía cinética del primer jugador más la energía cinética del segundo jugador. Esto es igual a 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más 1/2 de la masa 2 por la velocidad del segundo jugador al cuadrado. Pues alguna característica dimos sobre esto la semana pasada. Decíamos que pues en realidad la cantidad de momento lineal viene a complementar las características de energía. Sería el complemento vectorial de las cuestiones que no se abordan con la energía. Resulta que ambos son complementarios y por lo general se analizan al unísono. Es decir, cualquier objeto, cualquier comportamiento de movimiento de un objeto tiene por ley la conservación de estas dos cantidades, tanto la energía como el momento lineal. Ambas deben ser conservadas. Y esto es en todos los ámbitos de la física, incluso en física fundamental. Las violaciones a la conservación de estas leyes tienen otras implicaciones que pues que no estamos acorde mencionarlas en esta clase, pero tenga la perspectiva de que muy frecuentemente tendremos que analizar tanto la cantidad de momento lineal como la energía, ¿verdad? Y para ambos debemos tener criterios de conservación. Bien, hagamos otro problema. El problema 8.8 dice: la fuerza de un batazo. Una pelota de béisbol tiene masa de 0.145 kilogramos. Si se lanza con una velocidad de 45 metros por segundo y después de batearla, su velocidad es de 55 metros por segundo en la dirección opuesta, determine la magnitud del cambio de momento lineal de la pelota y el impulso aplicado a ella con el bate. Inciso B. Si la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos, calcule la magnitud de la fuerza media aplicada por el bate. Bien. Tenemos una bola que se mueve con que tiene una masa de 145 kilogramos y se mueve con una velocidad inicial, podríamos decir, de
45 metros por segundo. Luego, bueno, recorre una distancia, la pelota es golpeada por un combate, podemos dibujarlo algo así. Y entonces le confiere un cambio en la dirección y un cambio en la magnitud de la velocidad. Ahora se mueve en dirección opuesta con una velocidad de 55 metros por segundo. Entonces nos pide calcular el momento, perdón, el impulso. Entonces, en el inciso A, recordar que el teorema trabajo-impulso nos dice que el cambio en la cantidad de momento lineal es adjudicado al impulso. Y todo esto es vectorial, así que en principio esto debe de ser la cantidad de momento lineal final menos la cantidad de momento lineal inicial. Si se fijan, todo esto está en la misma dirección, es decir, todo está sobre el eje X. Así que no hay problema, podemos decir que la magnitud del momento lineal es directamente la diferencia en la magnitud de la cantidad de momento lineal. Porque todos están en el mismo eje, por así decirlo. Acá tendríamos la masa de la pelota por la velocidad final menos, menos la masa de la pelota, ¿verdad?, por la velocidad inicial, que en este caso sería V0. Y entonces de aquí directamente calculamos el impulso. Ahora, el inciso B nos pide calcular la fuerza media, fíjense que es una fuerza media aplicada al bate en un tiempo, aplicada por el bate en un tiempo de 2 milisegundos. Pues si es media, esa palabra media es análogo a promedio, ¿verdad? Así que en principio J será una definición de una integral de la fuerza por el tiempo, ¿verdad?, por el diferencial del tiempo desde T0 hasta T. En nuestro caso, como es una fuerza media, y ya sabemos que esto es la magnitud directamente, entonces sería directamente la integral de esa fuerza media o promedio por dt, que va a ser desde 0 hasta t, hasta los 2 milisegundos. Pero como es constante, simplemente esto es la fuerza media por delta t. O bueno, lo que tendríamos es la fuerza media por tiempo final menos tiempo inicial, pero el tiempo inicial es 0 y además el impulso es igual a la masa por el cambio en la velocidad. Entonces la fuerza media será directamente la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo, que es 2 milisegundos, y esto se escribiría como 2 por 10 a la menos 3 segundos. Bien, ¿se entiende? ¿Preguntas?
Bueno, hagamos este otro problema. Dice, una piedra de 2 kilogramos se desliza hacia la derecha por una superficie horizontal sin fricción a 5 metros por segundo, cuando repentinamente es golpeada por un objeto que ejerce una fuerza horizontal sobre ella por un breve lapso. La gráfica en la figura indica la magnitud de esa fuerza como función del tiempo. Inciso A. ¿Qué impulso ejerce la fuerza sobre la piedra? Inciso B. Calcule la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar. Si esa fuerza actúa I hacia la derecha o 2I hacia la izquierda. Bueno, el gráfico que vemos nos está indicando el comportamiento de la fuerza aplicada sobre el objeto. El objeto tiene una masa de 2 kilogramos y se mueve inicialmente con una velocidad de 5 metros por segundo. Resulta que este objeto en realidad viaja 15 segundos sin la influencia de una fuerza. Y luego la fuerza es ejercida entre el segundo número 15 y el segundo número 16. Y la magnitud en ese lapso de tiempo en realidad es constante. La fuerza aplicada es constante y tiene el valor de 2.5 kilonewton. 15 milisegundos, perdón. Viaja de 0 a 15 milisegundos solo, sin la influencia de ninguna fuerza. Y luego se ejerce entre el milisegundo número 15 y el milisegundo número 16. Una fuerza constante de 2.5 kilonewton. Nada más. Nada más. Así que, como es constante, diremos que el impulso rápidamente es la fuerza por el tiempo, el cambio en el tiempo. ¿Verdad? Este de acá sería el tiempo inicial y este de acá sería el final. Lo que nos dice directamente que el impulso es, bueno, si se quiere, lo escribimos así, por t menos t0. Entonces esto sería 2.5 por 10 a la 3 newton, son kilonewton, por 16 por 10 a la menos 3 segundos, menos 15 por 10 a la menos 3 segundos. Esto simplemente es como 16 menos 15 es un milisegundo, ¿verdad? O 1 por 10 a la menos 3 por 10 a la 13, en realidad hay una compensación de estos factores y simplemente es 2.5 por 1. Bueno, esto nos deja 2.5 newton segundo. Bueno, ese es el impulso realizado. Ahora, esto es la magnitud, ¿verdad? Esto es la magnitud. La influencia sobre el cambio en la dirección, perdón, sobre el cambio en el momento lineal, depende de qué dirección tenga ese impulso. O sea, depende de las características vectoriales del impulso. Ahora, dice que la piedra en realidad se desliza por una superficie horizontal. Entonces, en el inciso B, tendríamos algo como una piedra en el I, ¿verdad? Este sería el escenario I. Tenemos la piedra deslizándose hacia la derecha
con una velocidad inicial, esa piedra de masa m, con velocidad de 5 metros por segundo. Y entonces en el I es un impulso que también va hacia la derecha, ¿verdad? Diríamos que si lo escribimos después, ¿dejó de compartir o no? Pregunta. Y todos me escuchan, todos miran la pantalla. Sí, sí, todo está bien. Sí. Ok, es que una vez, el periodo pasado, no le hice caso a lo que aparecía en la pantalla y yo hablando y hablando. Hasta la media hora me di cuenta que no estaba compartiendo. Entonces, mejor hay que estar pendiente. Entonces, esto es antes, ¿verdad?, de la realización del impulso. Después tendríamos a la roca con más bien un impulso asociado, dice que es ejercido hacia la derecha, ¿verdad? Esto lo que nos deja entonces es pensar que el objeto cambia la cantidad de movimiento con un cambio en la velocidad, porque la masa va a ser la misma, es la misma roca, ¿verdad? Nada más. Entonces, J, que va a ser igual al cambio en el momento lineal, o si le ponemos P menos P0, esto sería la masa por la velocidad menos, perdón, sí, la masa por la velocidad menos la masa por la velocidad inicial. ¿Verdad? A ver, aquí lo que tenemos es vamos a leerlo bien, hay que estar pendiente. Hecha por una superficie horizontal sin fricción cuando repetidamente golpea un objeto sobre ella una fuerza. Calcula la magnitud y dirección de la velocidad de la piedra. Ajá. Inmediatamente después de que la fuerza deja de actuar, si esa fuerza actúa hacia la derecha y hacia la izquierda. Bien, entonces esto debe de ser igual a 2.5 newton por segundo. Vale. Aquí pues simplemente habría que despejar para la velocidad final y tenemos que este es J, no voy a escribir el 2.5 sino que voy a escribir el J entre la masa, el J de 2.5 más la velocidad inicial. Entonces, lo que notamos es que está acorde con lo que esperamos si se agrega, si se imparte un impulso en la misma dirección del movimiento original, entonces la velocidad va a aumentar. Cosa que no debería de pasar en el siguiente escenario, ¿verdad? En donde tengamos un impulso ejercido en la dirección contraria. Si este es el 2i, ahora el impulso será en la dirección opuesta, o sea, hacia la izquierda. Será aquí. Y entonces tenemos algo incierto, ¿verdad? Sabemos que la velocidad va a cambiar, pero no sabemos en qué dirección lo va a hacer, ¿verdad? Porque este impulso en realidad no debe de pensarse que es un golpe, ¿verdad? Sino una influencia externa que puede tener características de reducción de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Reduce la cantidad de movimiento, o más bien diríamos que reduce la velocidad con la que se mueve,
Por ejemplo, si es una fuerza de fricción, en donde no le cambia rápidamente la dirección al movimiento, en cuyo caso esta velocidad puede ser menor que la velocidad inicial, o si el impulso es lo suficientemente grande, cambiará de dirección la velocidad, ¿vale? Lo hará que cambie de dirección. Pero como no lo sabemos, ustedes pueden tener la representación que quieran, siempre y cuando respeten las reglas, ¿verdad? Podríamos intuir que tal vez esto cambia de dirección, ¿verdad? O podríamos decir que simplemente se reduce la velocidad. Cualquiera de las dos es válida, porque solo es una representación y ya después el resultado nos va a dar la interpretación. Es decir, si lo tomamos así, ¿verdad? Que la velocidad simplemente se reduce y sigue moviéndose a la derecha, entonces J, que es el momento lineal final, sería positivo. Lo escribiríamos tal cual como en la expresión anterior. Pero si lo que estamos diciendo es que se mueve hacia la izquierda, entonces habría que colocar un signo negativo aquí, ¿verdad? Nada más. Pero cualquiera de las dos que quieran para comenzar el análisis. Mientras respeten esto, les debe dar lo mismo, ¿verdad? Debe dar lo mismo. Tomémoslo así, ¿verdad? Ya interpretaremos después si resulta que esta velocidad es negativa, entonces cambia de dirección, ¿verdad? Pero si resulta que es positiva, entonces quiere decir que va en la misma dirección en la que lo tomamos al inicio, ¿verdad? Inicialmente. Entonces, la velocidad final sería igual a J, perdón, también acá J se está aplicando hacia la izquierda, así que esto sí hay que escribirse, ¿verdad? Esto sí no es arbitrario, esto forzosamente es hacia la izquierda, así que hay que colocarlo. Entonces aquí tenemos menos J entre M más B0. Ahora, si sustituimos más o menos, ¿verdad? Aquí sería 2.5 entre la masa que son 2 kilogramos, ¿verdad? 2.5 J y la masa son 2 kilogramos. Así que 2 entre 5 es un número mayor a 1. Pero cercano, ¿verdad? No tan grande porque se parecen. 2.5 y 2 se parecen. Así que es cercano a 1, pero mayor que 1. Más B0, que la velocidad es de 5. Entonces, sí hay una resta, pero más bien esto sería como una especie de 3.8 quizá, ¿verdad? Metros por segundo. Y resulta que es positiva. Así que este impulso simplemente reduce la velocidad de la piedra. No es suficiente para que cambie de dirección. Si esta velocidad nos hubiese dado negativa, entonces ahí sí diríamos que va en dirección contraria a la propuesta inicial que hicimos. Bien, una pregunta. Bien. No hay problema, ¿verdad? Con las representaciones que tomen, va a dar cosas similares al final. Bien. Bueno, si no hay preguntas, hablemos sobre los criterios de conservación del momento lineal. Pues intrínsecamente algo hemos hablado sobre esto, lo que pasa es que no le hemos dicho explícitamente que es conservación del momento lineal.
Ustedes saben de buenas a primeras que el escenario en donde debe conservarse el momento lineal será bajo el teorema impulso-momento. Bueno, impulso-momento. Ahora, esto está descrito como una cantidad de momento final vectorial menos una cantidad de momento inicial. Perdón, una cantidad de momento lineal inicial. Ahora, si los objetos se están moviendo en la misma línea, en línea recta, y siguen moviéndose en línea recta, entonces este agregado vectorial pasa a ser simplemente las magnitudes y se analizaría de esa forma. Lo siguiente es que aquí tendríamos, por ejemplo, no lo vamos a escribir así, porque en realidad esto también estará acorde con una cantidad de objetos eh, analizadas como grupo, como un todo. Esto es lo que llamamos un sistema de cuerpos. Así que el momento lineal de cada uno de los cuerpos establecerá un impacto, un cierto grado de impacto en el cálculo del momento lineal total o momento lineal neto. Lo mismo que sucedía con las energías. Entonces, esto puede ser también adjudicado a un sistema de cuerpos. Si resulta ser que este objeto se mueve con velocidad constante, entonces el cambio en el momento es cero, ¿verdad? El cambio en el momento es cero. Lo que nos dice que el impulso es cero. Lo que nos dice que no existen fuerzas actuando sobre él. Lo que devuelve la primera ley de Newton, ¿verdad? Así que todo esto está siempre al unísono con las cuestiones que ya hemos analizado en la unidad anterior. No hay nada raro, solo es una forma distinta de visualizarlo. ¿En qué ayuda a visualizarlo de esta forma? En que nosotros podemos realizar un sistema de ecuaciones simple, independiente de las influencias o las fuerzas que existan actuando sobre los cuerpos, ¿no? Y tenemos dos parámetros estándar, que son el momento lineal y la energía, y todo puede analizarse con estas dos cosas, ¿no? Así que nos reduce mucho trabajo con respecto al escenario en donde analicemos cada uno de los cuerpos con leyes de Newton, porque acuérdense que con leyes de Newton obligatoriamente tendríamos que analizar los cuerpos por separado y las componentes de las fuerzas por separado para tener una característica del movimiento en cada uno de los ejes por separado. Y si se quería después buscar la forma en la que se unieran estos dos perspectivas, ¿verdad? Entonces ya aquí ya no tenemos eso. Ya no tenemos eso, ya podemos generar un sistema de ecuaciones analizando energía y momento lineal. Así que nosotros podemos decir que bueno, esto está acorde con el hecho de que si la velocidad es constante, ¿verdad? Lo que nos dice que es el MRU, entonces eh, el cambio en el momento lineal es cero, ¿sí? Es cero, entonces esto es que el impulso también es cero, y entonces esto es que no existe fuerza neta actuando en el sistema. ¿Verdad? O lo que es lo mismo, primera ley.
primera ley de Newton. Lo siguiente sería que esa velocidad en realidad no sea constante. Entonces tengamos el escenario del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde más bien existe una aceleración constante, lo que nos dice, ¿verdad?, mediante el teorema momento lineal impulso o impulso-momento, que ni delta P ni el cambio en la cantidad de momento es cero, es distinta de cero, por tanto el impulso también será distinto de cero, y entonces la fuerza neta que actúa sobre el sistema también debe de ser distinta de cero. Y esto es la segunda ley, ¿verdad? En donde más bien la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Y de todos modos, ¿verdad? El último caso que podemos analizar es cuando no es ni MRU ni MRUA, ¿verdad? Bueno, podríamos dar más características de esto, ¿verdad? Como por ejemplo, que esto en realidad tenga un movimiento en dos direcciones, ¿verdad? En dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿verdad? En cuyo caso, pero esto lo escribimos, creo, J tendrá una componente en X y una componente en Y, ¿verdad? O lo que es lo mismo, pensar que en realidad la fuerza neta que está actuando tiene dos componentes, una en X y una en Y. Y entonces también tenemos el hecho de que el cambio será adjudicado a un cambio en la cantidad de momento lineal en X más un cambio de la cantidad de momento lineal en Y, ¿verdad? En donde escribiríamos esto, si se quiere, como... No, así de... Y bueno, si además de que tenemos un movimiento en dos dimensiones, ya no podemos decir que se comporta ni bajo el escenario de MRU o de MRUA, entonces esto será escrito como, vamos a ver, la fuerza en realidad será escrita como la derivada del momento lineal en X con respecto al tiempo en dirección de Y, más la derivada de la cantidad de momento lineal en Y, con respecto a T en dirección de J. Y acá tendríamos cuestiones instantáneas, ¿verdad? Podríamos decir que esto es, si no hay cambio de masa, si tenemos la perspectiva de que la masa es la misma, entonces el cambio en la cantidad de momento lineal será la masa por el cambio en la velocidad en dirección de Y, más la masa por el cambio en la velocidad con respecto a Y, en dirección de J. Si la masa no es constante, en realidad hay que analizarlo a partir de aquí, ¿verdad? En donde la masa no es constante, ya algo escribimos sobre eso, ¿verdad? Que más bien la derivada cumple las condiciones de la regla de la cadena. y bueno, pero escenarios así en donde la masa es variable no los vamos a tener en física 100, ¿verdad? Esos serán abordados en cursos de física posteriores y solo para las carreras de física o astrofísica. Bien, entonces, más o menos nosotros comenzamos el análisis de la conservación del momento lineal mediante el teorema impulso-momento. ¿Sí? Esto debe de cumplirse.
Ahora, existen escenarios en donde la fuerza que es ejercida sobre los sistemas desde eh, sí, ejercida sobre los sistemas puede ser que sea despreciable o que simplemente exista un cambio en la cantidad de momento lineal eh, sin la influencia de una fuerza de impacto, ¿verdad? Entonces, o que se pueda despreciar. Entonces, el cambio en la energía, el momento lineal será constante o será, mejor dicho, la cantidad de momento lineal será constante y J será cero. En ese escenario, en un escenario en donde hablemos, en general tiene que utilizarse el teorema impulso-momento, ¿verdad? Pero en un escenario en donde J sea igual a cero y que nos deje el entorno, pues de que el cambio en el momento lineal es cero, esto puede darse, ¿verdad? Puede darse bajo ciertas condiciones. Entonces, hablamos de los choques. Esto sucede cuando los objetos colisionan entre sí. Ya no estaríamos hablando, sí seguiríamos hablando de momento lineal de un sistema, porque tenemos objetos colisionando, pero la fuerza que existe durante la colisión, pues o se desprecia o se decide aproximar despreciándola, ¿vale? Despreciando esa fuerza, en cuyo caso el impulso nos da cero. Entonces hablamos de los choques. El primero sería, o colisiones. Colisión inelástica. Hay dos, ¿verdad? Colisión inelástica y colisión elástica. Nada. En general, lo que tenemos, la diferencia que existe entre ambas es básicamente cambios en la energía cinética. Una colisión inelástica es aquella colisión, en términos generales, ¿verdad?, en donde la energía cinética del sistema, podemos decir, el cambio en energía cinética total del sistema es eh, distinta de cero. Es decir, que cambia, ¿verdad? Que la energía cinética final, total, final, es distinta a la energía cinética total inicial del sistema. Y las colisiones elásticas son aquellas en donde el cambio en la energía cinética total sea cero. O sea, lo que nos está diciendo es que la energía cinética total del sistema al final, después de la colisión sería, no al final, sino más bien después de la colisión, respecto a la energía cinética antes de la colisión, es la misma, no cambia. Bueno, entonces, visto desde esta perspectiva, resulta ser un poco simple diferenciar colisiones inelásticas y colisiones elásticas. Si la energía cinética total cambia, entonces es una colisión inelástica. Si la energía cinética total no cambia, entonces es elástica. Fíjense que el agregado a todo esto es que estamos analizando la energía cinética total, por lo que en realidad, si tenemos colisión de dos cuerpos, por ejemplo, entonces deberíamos de analizar la energía cinética de cada uno de los cuerpos y la suma de ambos es la total. Si fueran tres, entonces tendríamos contribuciones, una contribución a la energía cinética total de cada uno de los cuerpos, ¿verdad? Bueno, el escenario en concreto es, por ejemplo, un objeto que se mueve con una velocidad 1
¿verdad? Hacia otro objeto, ¿verdad? Podríamos decir que este está estático o en realidad se mueve en dirección contraria, ¿verdad? Esto sería antes de la colisión, y después de la colisión puede suceder diversas cosas, ¿verdad? Puede suceder que el escenario, por ejemplo, de bolas de billar sería tener ahora a los objetos moviéndose en dirección opuesta. Entonces, aquí diríamos que este objeto se mueve con una velocidad 1, ¿verdad? Acorde al primer cuerpo, pero normalmente le ponemos una prima para decir que es después de la colisión, y aquí una velocidad 2 prima. Bueno, lo siguiente, otro escenario que podemos tener, y esto no tiene nada que ver, ¿verdad? El que sea elástico o el que sea inelástico, no tiene nada que ver con si rebotan o se quedan pegados, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Más bien, eso de que sea elástico o inelástico significa, tiene más bien las implicaciones en la energía cinética. Porque de resto, ambos escenarios se pueden describir con las mismas conservaciones de criterios de conservación de la energía del momento. Podríamos tener ahora un escenario en donde antes el objeto se mueve con una velocidad 1, este objeto se mueve con una velocidad 2, y después, ¿verdad? Resulta que tal vez son eh, dos pelotitas de masa, por ejemplo, o de lodo. Entonces, en donde exista cierto grado de viscosidad, y entonces tengamos a una mezcla de el primer cuerpo, o vamos a escribirlos, el primero con el segundo, moviéndose con una misma velocidad, por ejemplo, así. ¿Verdad? Entonces, antes teníamos una masa 1, una masa 2, que por las características de estructura molecular del material el que está construido estos cuerpos, diremos que más bien no, no hay transferencia de masa, sino solo cambio en la cantidad de momento lineal. Y si son masas, por ejemplo, dos pelotas de arcilla o algo así, entonces puede ser que este cuerpo tenga una mayor cantidad de momento lineal respecto a este segundo, y entonces el movimiento final resulta que es así, en esta dirección, hacia arriba. Entonces este tendrá una nueva masa que en el caso ideal será la suma de las dos barras anteriores. Entonces, podemos tener el escenario en donde los cuerpos no se mueven de manera independiente, tanto antes de la colisión como después de la colisión, o el escenario en donde antes de la colisión se movían de manera independiente, pero después de la colisión se mueven de manera conjunta. Claro, cualquiera de los dos escenarios podemos tener. Y estos, cuando hablamos siempre de colisiones, dejamos el agregado pues de esta aproximación. En donde, bueno, el impulso asociado a la colisión es pequeño o se desprecia, y la cantidad de momento lineal es constante, ¿verdad? Se mantiene, se conserva, diríamos que se conserva. En este sería el caso en donde también, muy similar al de energías, ¿verdad? Parece ser el análogo a el trabajo, ¿verdad? El análogo vectorial al trabajo, y este parece ser el análogo a la energía mecánica total, el análogo vectorial a la energía mecánica total. Si los objetos se mueven sin la influencia de fuerzas externas, entonces el cambio en el momento lineal
se mantiene, se conserva. Pero si existe una influencia de una fuerza externa, entonces existe un impulso y la cantidad de momento lineal no se conserva. Es decir, todo se conserva, ¿verdad? Pero la cantidad de momento lineal es distinta. Puede ser que aumente o puede ser que disminuya en dependencia de la dirección a la cual, la dirección en la cual se estaría ejerciendo esta fuerza externa. Si contribuye al movimiento o en realidad es opuesta al movimiento. Así que se puede analizar de la misma manera. Podríamos pensar que el teorema eh, impulso-momento nos da un análogo vectorial, ¿verdad?, a la energía. Es un análogo vectorial a la energía. Se cumplen las mismas cosas. Vamos a utilizar el impulso solo si hay fuerzas externas. ¿Cuáles son esas? Las mismas que analizamos en energía. Y si no, entonces J es igual a 0 y la cantidad de momento lineal no cambia. Puede transferirse, eso sí, como sucede con la energía, ¿verdad? Pero no se va a perder. La cantidad de movimiento no se va a perder, sino que será transferida. Y eso es lo que decimos sobre la conservación del momento lineal. Y de resto, tener en consideración las diferencias, la forma en la que se diferencian los tipos de colisiones. En esencia tenemos dos, una inelástica, una elástica. No tiene nada que ver con propiedades de elasticidad de los cuerpos, ¿verdad? Si son aguados o son duros, sino más bien tiene que ver con la forma en la que cambia la energía cinética. Si la energía cinética cambia, entonces es inelástica. Si no cambia, entonces es elástica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Comentario? Bien. Mañana, les aviso desde ahorita, ¿verdad? Mañana no vamos a poder reunirnos porque no sé si se dieron cuenta de esa jornada de vacunación que habrá o que hay, supuestamente. Y a la Facultad de Ciencias le toca de 1 a 3 mañana, de 1 a 3. Así que tengo que ir, voy a ir. Y entonces no nos va a impedir, me va a impedir que nos reunamos. Entonces mañana no nos vamos a reunir y nos reunimos hasta el jueves. Okay. La otra cuestión es que les mandé un mensaje ahí, ¿verdad? El fin de semana que ya estaba evaluado, ya pueden ver la nota en principio de todo el primer parcial, ¿verdad? De toda la primera unidad ya está calificada la tarea, ya está eh, evaluado el examen. Las correcciones las encuentran en el mismo lugar donde subieron la justificación. Ahí les van a encontrar un PDF con anotaciones, ¿verdad? Ahí lo descargan y miran las anotaciones que les puse. Si no tienen anotaciones es porque no hay correcciones, ¿verdad? Y cualquier duda que tengan o cualquier reclamo o cosa rara que miren, me avisan y lo evaluamos, ¿verdad? Lo miramos de manera personalizada. Bien, entonces pasen feliz tarde, no les quito más el tiempo y recuerden que nos reunimos hasta el jueves. Muchas gracias, ingeniero. Pase linda Gracias, tarde. Lick. Bueno, nos vemos. Gracias, Luis.